Gracias por seguir con nosotros. En Informa TVX estamos evaluando la gestión en el primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén. Ayer lo hicimos con seguridad pública, este día lo hacemos sobre economía. Al mediodía estuvo conversando con nosotros el economista y expresidente de CEPA, Alberto Arene. Él estuvo destacando algunos elementos que retomaremos en la entrevista de esta noche. Hoy se encuentra con nosotros Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, una persona idónea para hacer una evaluación durante este primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén en materia económica. Por eso me da mucho gusto recibirlo en TVX y, por supuesto, agradecerle el tiempo con este espacio de prensa. Pues muy buenas noches, Saúl. Me siento muy satisfecho de estar este día acá, pues compartiendo con el pueblo salvadoreño. Y estamos a la orden para cualquier pregunta. Excelente, presidente. Tenemos un reportaje que me gustaría que usted nos acompañe a ver antes de iniciar con esta entrevista y comenzar a hablar de números y de variables de la economía salvadoreña. Lo hemos señalado ya en un inicio en este noticiero. El economista Héctor Dada Iresi aconseja al gobierno no acomodarse con las cifras de reducción de pobreza. Iresi señaló que lo que ahora cuestiona el partido Arena son síntomas de un modelo neoliberal instaurado durante sus gestiones. Veamos. Si no existe un primer paso en el cambio estructural del modelo económico, el gobierno se mantendrá estancado en una media de crecimiento anual del 2%. Así lo explicó el exministro de Economía Héctor Dada Iresi en el marco de la evaluación del primer año de gestión del Ejecutivo. Según el economista, es preciso empezar a despojarse del modelo de concentración de riqueza y trabajar hacia la reconstrucción del tejido social y productivo, impulsando las MIPYMES y el agro. Lamentablemente, las reformas que se han hecho desde el gobierno de Funes, yo repito, no es que no se ha hecho nada. No alcanzan para ser una variación fundamental de la estructura de funcionamiento de la economía, que está montada para servir a las apuestas que el libro Plateado de Fusades se puso en 1988. Iresi advirtió al gobierno de no casarse con las cifras económicas de reducción de pobreza como logros de su gestión, puesto que esto puede ocasionar que se nuble con ellas y podría implicar el no atacar los problemas de raíz de la situación de desigualdad social que vive el país. El presidente de la República destacó en su reciente informe cifras que muestran cómo se ha disminuido la pobreza y acortado las brechas sociales. Yo creo que el gobierno no debe abandonar el campo y la micro y pequeña empresa como la he estado abordando. Eso no se va a reflejar en un altísimo crecimiento del PIB, pero sí en la generación de ocupación, de tejido productivo, y va a aliviar la vida de mucha gente, que eso para mí es mucho más importante que tener que si 2, 3, 4%, a mí me preocupa la vida concreta de la gente y no las cifras. Y no ha habido una política de reconstrucción del tejido social. El abandono de la agricultura que tuvieron los gobiernos de Arena tiene que ver mucho con la destrucción del tejido social, con la carencia de oportunidades de trabajo, de mantener una vida digna en las zonas agrarias del país. Entonces, aquí hay una confluencia de todo, pero porque la pobreza no es solo no tener dinero para comprar la canasta básica. La pobreza es mucho más, la pobreza es una señal de carencia. Pese a las ataduras financieras del Estado, el economista también destacó que el actual gobierno debe remover todos los obstáculos legales y burocráticos para aumentar los niveles de ejecución pública. De lo contrario, las transformaciones en el territorio tendrán que esperar. En su más reciente informe, Fusades destacó que por cada dólar que invirtió el gobierno en el primer trimestre de este año, la empresa privada invirtió $8. La presa del Chaparral va a poder ser sometida a licitación de nuevo porque ya fue liberada por un juez. Hace tiempo están diciendo que el gobierno era incapaz porque no había reiniciado la construcción de la presa de Chaparral y estaba en manos de un juez. Eso puede afectar la inversión pública. Esas carencias no las tiene la inversión, esas dificultades no las tiene la inversión privada. Pero sí hay mucha ineficiencia en el Estado, que es histórica. O sea, el problema no es que existan esos porcentajes de
ejecución de la inversión. El problema es que no hayamos revertido una tendencia histórica. En cuanto a la viabilidad de estos proyectos, el exfuncionario manifestó que el partido de gobierno no debe de perder la alianza con la única derecha dispuesta a negociar representada en el partido Gana. Iresi consideró que el partido Arena y sus aliados critican ahora los síntomas de un sistema que fue fundado por las reformas neoliberales comandadas por Fusáez a finales del siglo pasado. Para Informa TVX, Gabriel García. Esa era la nota de contexto para la entrevista que estaremos desarrollando en los próximos minutos. Presidente Oscar Cabrera, el doctor Héctor David Iresi ha señalado que en nuestro país y este gobierno adoptó desde 2009, más bien del gobierno de Mauricio Funes, un modelo económico que no ha permitido a El Salvador salir de unas tasas de crecimiento bajas. Él dice es importante cambiar el modelo. Yo le pregunto a usted, durante este primer año de Salvador Sánchez Serén, ¿se han tocado temas estructurales para realmente cambiar el modelo impuesto durante el periodo anterior a su llegada? Bueno, primero creo yo muy importante ver cuáles son los grandes objetivos de la política pública con el presidente Salvador Sánchez Serén. Uno de los grandes objetivos es el empleo digno, pero para alcanzar este empleo digno debemos de transformar la estructura productiva que hablaba el doctor Héctor Dada. Nosotros le estamos apostando a la transformación de la economía y trayendo de nuevo o rescatando el sector agropecuario para llevarlo hacia mayor valor agregado, mayor productividad y obviamente mejores salarios. De igual manera con la industria manufacturera ha sido de los sectores olvidados a lo largo de las últimas décadas y es uno de los sectores que paradójicamente se deriva de la época de mayor institucionalidad en el país, que fue la época del mercado común centroamericano. Y por último, también la estrategia de política está apostando sobremanera a los servicios avanzados a las empresas. Como hemos dicho, el empleo digno se consigue con mejores salarios, pero sobre todo elevar la productividad laboral. Creo que esas son las variables fundamentales para superar esta trampa de bajo crecimiento de apenas 1.9%. Muy bien. Usted ha dicho es necesario apoyar a otros mercados en nuestro país. Y es importante señalarlo porque los nuevos mercados también están aportando a la balanza de ingresos de nuestro país. Hablamos también que juegan un rol importante en las exportaciones. Sin embargo, y yo le preguntaba por qué se ha logrado remover de las estructuras que ustedes asumieron como gobierno, porque seguimos teniendo una balanza comercial que privilegia importaciones a exportaciones y tenemos tratados de libre comercio y otros mecanismos de comercio exterior que no le permiten tampoco a la producción salvadoreña tener una balanza superavitaria. ¿Qué hay de eso, presidente? Bueno, hasta el mes de abril empezamos a ver ya los frutos de la política de transformación productiva, la política agrícola común. Un ejemplo es que las exportaciones al mes de abril están creciendo 8.3% positivos y creo yo algo que es importante a destacar. Las exportaciones manufactureras crecen más del 7% y las exportaciones del sector agropecuario crecen cercanos al 50%. Que esto ya implica que esos brotes verdes empiezan a verse en el cultivo. ¿A partir de cuándo se ha comenzado a ver esto cambio en los números de exportaciones? Eso lo hemos empezado a ver a partir de enero de este año. También hay otras variables muy importantes. En el caso de los gastos en consumo de los hogares, los salarios reales de los trabajadores están creciendo 5.5% y de ahí destacar la coherencia de lo que estamos desarrollando. Los salarios de las manufacturas están creciendo 5% y los salarios del sector financiero también crecen a tasas elevadas del 7% y del sector agropecuario. Otro elemento que yo creo que es necesario destacar es que por la reducción de los precios del petróleo, desde 108 en junio del año pasado a 55 actualmente, los hogares han tenido una inyección extraordinaria de ingresos de alrededor de 263 millones de dólares. Eso obviamente a lo largo de todo el año sucederá
y para las empresas de 370 millones ingresos extraordinarios que obviamente con los precios tan elevados del año pasado no lo teníamos. Eso aumenta el poder de compra, pero también en el caso de las empresas reduce los costos de producción. Y otro elemento que yo creo que es necesario pues, destacar es que las importaciones de bienes de capital, que es una proxy de la inversión extranjera directa, está creciendo a tasas ya del 3% aproximadamente. Este elemento creo yo que vale la pena destacarlo porque va en línea con el crecimiento del 50% que tuvimos a finales de 2014 en la inversión extranjera directa. Excelente, presidente. Yo tengo que ir cerrando ese primer bloque de entrevista, pero antes me gustaría que me dejara algo claro. Con los números que usted nos está brindando en estos momentos, ¿podríamos hablar entonces, y específicamente en cuanto a la balanza comercial de nuestro país, no es necesario modificar a este punto nada de los marcos legales establecidos para hacer comercio exterior en El Salvador? Bajo esos parámetros, El Salvador puede crecer y tener una tasa superavitaria en cuanto a su comercio, presidente. Sí, bueno, ya los marcos legales, hubo ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional donde se derogaron 2 artículos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo creo que ahora el objetivo es entrar a los factores internos que están imposibilitando que las exportaciones sean mucho mayores que las importaciones. Y aquí entre los factores vuelvo a citar la baja productividad laboral, la baja sofisticación de nuestros productos que exportamos y sobremanera yo creo que es necesario eliminar que la competitividad se gana con bajos salarios. Es creo que uno de los elementos que debemos de destacar. Excelente, presidente. Con esa última intervención tengo que hacer esta primera pausa. Al regresar quiero que hablemos de empleo e inversiones, temas relacionados también con ese punto que usted acaba de tocar. Nosotros hacemos la primera pausa de esta entrevista. Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, está con nosotros. Hacemos una evaluación en materia económica del primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén. Ya volvemos. Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, se encuentra esta noche con nosotros. Evaluamos la gestión económica del presidente Salvador Sánchez Serén. Presidente, usted señalaba antes de ir a la pausa, es importante que se cambie con un modelo que establece que la inversión viene dada por bajos salarios. Ha hablado de aumentar la productividad en nuestro país. Y surge la pregunta, en El Salvador seguimos manteniendo un mismo tipo de inversión. De alguna manera se apostó también a esta inversión venida por Maquila y que sabemos que no es precisamente una inversión que deja salarios altos en nuestra población. A pesar de esto, El Salvador sigue encontrándose a la cola de los destinos de la inversión extranjera directa, presidente. Solo en 2014 hemos recibido 275 millones de dólares respecto a lo que recibió un Panamá, por ejemplo, de 4.719 millones, o un Nicaragua, un 840 millones de dólares. ¿Qué está haciendo falta para poder traer inversión diferente? Bueno, primero la inversión extranjera directa ha sido baja a nivel estructural, pues de largo plazo. Y esto es fruto de las apuestas estratégicas cuando se creó que el mercado asignaba eficientemente los recursos. Al final, pues terminamos con una estructura productiva especializada en servicios de bajo valor agregado y la población debe saber que para una especialización en servicios la inversión no es necesaria, porque son servicios intensivos en mano de obra. Ahora, con la política de transformación y con el plan quinquenal, hemos seleccionado los sectores que son prioritarios para elevar la productividad. Y aquí estamos hablando del sector agroindustrial, estamos hablando de textiles, de la industria química, plástica, aeronáutica, entre algunos sectores, que estos sectores sí son o necesitan pues fuertes inversiones de capital. Por tanto, nosotros consideramos que en los próximos años vamos a ver una tendencia primero hacia una mayor inversión total de la economía, pero por otro lado ya empezamos a notar que la inversión extranjera directa del año 2014 ha cambiado porque un gran porcentaje de la inversión se ha ido a la industria manufacturera y a los servicios avanzados, sobremanera pues aeronáutica y lo que son transmisión de datos, call center.
Creo que esto es necesario ponerle mucha atención porque históricamente la inversión extranjera ha venido a El Salvador, ya sea para comprar bancos, para comprar empresas distribuidoras de energía eléctrica, que son las áreas de servicios, y ahora sí consideramos que al tener muy claro que la política de promoción de inversión extranjera debe de orientarse a aquellos sectores que van a generar los encadenamientos productivos, en aquellos sectores que va a generar mayor innovación tecnológica, pues esto va a dar como resultado que cambiemos esta tendencia histórica de bajos niveles de inversión respecto al Producto Interno Bruto. Ese mediodía nos acompañaba Alberto Arene, expresidente de CEPA, y él agregaba otra industria más. Él hablaba de la diversificación energética, que también podría dejar un valor agregado interesante al país, pero también señalaba la apuesta al corredor logístico y también hablaba, por ejemplo, de la deuda que tuvo el gobierno en poder asignar $15 millones al presupuesto de 2015 para poder tratar temas de dragado en el puerto de la Unión y que eso facilitara la concesión que resultó deserta en el último proceso del 28 de mayo. ¿Cómo evalúa usted eso? Bueno, también dentro de los sectores que le estamos apostando está el sector logístico, coincidimos con Alberto, y también tenemos otro conjunto de sectores que son de alto valor agregado. Ahora, respecto a la licitación del puerto, yo creo que dentro de las bases estaba que el Estado, a través del gobierno, pues iba a desarrollar el proceso de dragado. Recordemos que esta licitación del puerto viene con graves problemas estructurales, ¿verdad? Citando al presidente de CEPA, planteaba él que no había un plan de negocios estructurado de cómo iba a ser el pivote del Puerto de la Libertad, del Puerto de la Unión respecto a la zona norte. Ahora consideramos que el desarrollo de un canal seco con Honduras puede generar un clúster a desarrollarse. Él hablaba de un enlace con Puerto Cortés. Con Puerto Cortés, así es, en efecto. Creo que estas son, digamos, elementos, pero de hecho todo el proceso de licitación histórica del Puerto de la Unión ha traído grandes debilidades que se han venido resolviendo poco a poco. Solo para resumir este aspecto, ¿qué está haciendo el gobierno actual para poder mejorar ese proceso de concesión específicamente en el Puerto de la Unión y toda su inversión en el corredor logístico? Presidente, ¿cuál es esa apuesta que hace diferente al resto de gobiernos? Yo creo que la apuesta es la parte logística de la zona oriental, el encadenar al Puerto de la Unión Centroamericana con el Puerto Cortés, desarrollar un canal seco, y esto generaría un polo de desarrollo para toda la zona oriental y la zona cercana con Honduras. Muy bien. Presidente, hay un aspecto que yo quiero hablar con usted. Hemos abordado el tema de inversiones. Empleo, porque usted decía también la importancia de generar mayores empleos en nuestro país. Recientemente hemos conocido cifras de cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Habla de alrededor de 797,000 empleos nuevos entre el sector privado y público en El Salvador. Lo primero que quiero preguntarle es si con este cálculo de cotizantes del ICE es posible hablar de la cantidad de empleabilidad en El Salvador. Y lo segundo es que si usted está conforme con estos números. Bueno, primero que todo, ese es el monto total de empleos, los generados, los nuevos, desde enero hasta abril son alrededor de 8,800 empleos. Algo que es muy importante es que a un año de gobierno estamos creciendo. El 2014 crecimos a un 2%. Este año preveemos que es factible crecer entre 2,2 a 3,5%, con una tasa cercana al 2,5%, y también se está generando empleos. Ahora, la generación de empleos, quien la desarrolla es el sector privado. Entonces, no estamos satisfechos con la implicación del sector privado en la generación de empleos. ¿No está satisfecho? No estamos satisfechos. Consideramos que el sector privado
puede aportar más empleo digno, y yo creo que un elemento a destacar dentro de la certidumbre que actualmente vemos en la política pública es el diálogo con la empresa privada, con los trabajadores y con el gobierno. Creo que hemos venido limando esas restricciones que hacen que las empresas produzcan y exporten. Y un ejemplo de ello es el liderazgo que ha tenido el vicepresidente de la República para ir eliminando todos estos cuellos de botella. Otro elemento que yo creo que va a venir a facilitar el crecimiento y la generación de empleo es que mencionábamos que la inversión pública históricamente ha tenido una subejecución de alrededor del 60%. Hasta el mes de marzo, la tasa de crecimiento de la inversión era menos 13%. Hoy en abril, esta tasa ha mejorado de menos 13 a menos 6.6%. Lo que estamos viendo es que ya estamos eliminando esos cuellos de botella internos en la inversión privada, con la que esperamos a final de año aumentar la ejecución pública desde el 50% que fue a finales del año 2014 a una ejecución del 70%. Con esto yo creo que es factible. Y por otro lado, en la parte de inversión privada, hasta el mes de abril tenemos más de 200 millones de inversión privada. Consideramos que estos son elementos que van a ir manteniendo la tasa de crecimiento proyectada de alrededor de 2,5% para este año. Perfecto, presidente. Con esas cifras que usted nos brinda, nosotros vamos a hacer la siguiente pausa en este espacio de entrevista. Al regresar, me interesa que hablemos de ingreso y gasto fiscal, otro aspecto que me interesa conocer su opinión sobre ello. Nosotros hacemos la pausa en Informa TVX, enseguida seguimos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva. En esta entrevista en Informa TVX y continuamos con la evaluación del gobierno en materia económica. Presidente, antes de pasar con el tema de nuestro ingreso fiscal y gasto fiscal en el país, usted hablaba de la importancia de la generación de nuevos empleos, pero muy brevemente me gustaría conocer algo, porque decía, es importante establecer el diálogo con el sector privado para que ellos también puedan generar mayor cantidad de empleo decente en el país. Teniendo en cuenta, presidente, la alta tasa de informalidad laboral que existe en el país, ¿cuáles son esos acuerdos de corto plazo que deberían de establecerse con la empresa privada para poder revertir esta situación de 7 de cada 10 trabajadores en informalidad? Bueno, primero yo creo que hay acuerdos ya definidos con el sector privado. Uno de los acuerdos es en la parte de la industria de la construcción, donde hemos visto en los últimos meses ya obras de inversión en infraestructura que se han estado desarrollando. Y por otro lado, consideramos que se ha tratado de ir eliminando problemas de tramitología, como el acceso a permisos ambientales, el acceso a agua potable, pavimentación, por ejemplo. Y estos elementos creo yo que están contribuyendo a que muchas empresas privadas de construcción estén acometiendo estas inversiones. Creo que esto es muy importante, eliminar todas esas trabas burocráticas, pero también yo creo que la empresa privada tiene que ir continuando con esta certidumbre económica que nosotros hemos iniciado desde el mes de junio del año pasado. Muy bien, eso implicaría entonces un mayor control de esos acuerdos que ya están pactados para poder formalizar a más empleados o más trabajadores. Sí, esto significa, por un lado, digamos, continuar con los acuerdos que se han, digamos, desarrollado con el sector privado, pero sobre todo ir viendo otras áreas donde se puede generar más empleo. Y estas áreas nosotros hemos sostenido como la industria manufacturera en la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2013.
teníamos una estadística de alrededor de 120,000 mujeres que tienen niveles de escolaridad entre 7 y 12 grados y existe la posibilidad, por ejemplo, que la industria manufacturera pueda pues, absorber estos jóvenes, como también alrededor de 120,000, 110,000 hombres, ¿verdad?, que tienen niveles de escolaridad entre los 7 y los 12 grados. Creo que el sector industria manufacturera puede ser capaz de generar más empleo. Perfecto. Presidente, hablemos de los ingresos del Estado. Nosotros revisamos el plan quinquenal del gobierno, el plan quinquenal de desarrollo, y hay una proyección del 17.6% de carga tributaria al cierre del 2019, al cierre del quinquenio más bien. Y yo le pregunto, ¿le parece que es suficiente esta proyección para las demandas sociales del país? Un ingreso tributario de 17.6%. Yo creo que en el plan quinquenal fuimos realistas. Es muy difícil subir desde una carga tributaria del 15.4 que tuvimos en el 2014 hacia una carga tributaria que nosotros quisiéramos que sería la media de América Latina, alrededor de 23% de carga tributaria. Eso yo creo que en una economía de bajo crecimiento uno tiene que ir graduando el ascenso. Hay dos vías como podemos subir la carga tributaria. La vía de la tributación progresiva o la vía también de generar más empleo, más actividad económica. Yo creo que ese timing lo estamos tomando en cuenta. Las dos vías es necesario continuar con la progresividad. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser un país de renta media alta, es necesario aclarar que con niveles del 17% no es suficiente. Es necesario continuar a través de acuerdos para alcanzar lo que se denomina más cohesión social. Y acá, ¿qué implica? Por un lado, ir eliminando la evasión y la elusión fiscal. En el caso de la evasión del IVA, los cálculos del Banco Central para el año pasado estimaban alrededor de 800 millones pues, de evasión fiscal. Esto implica mayor, digamos, eficacia administrativa por parte del Ministerio de Hacienda, pero también implica mayor responsabilidad por parte de los empresarios y de los trabajadores. Esto creo que es muy importante porque cuando nosotros conversamos con otros casos exitosos como es el sudeste asiático, el principal convencimiento que tuvieron sus pobladores era la necesidad de pagar los impuestos de acuerdo a los niveles de ingresos que obtiene y de acuerdo al nivel de riqueza que obtiene. En El Salvador todavía tenemos debilidades en el sistema tributario. Para un caso, no tenemos un impuesto al patrimonio. En la anterior entrevista que estuve acá pues, en TVX, yo mencionaba que El Salvador es un país muy rico. Hay 160 individuos que tienen 21 billones de dólares. Por tanto, si esta es riqueza, yo creo que parte de la responsabilidad es debemos de tributar por esa riqueza. Muy bien, presidente, yo tengo que ir cerrando esta entrevista y para despedirla quisiera que justamente hablemos de eso, porque usted ha dicho tenemos dos vías. Podemos generar mayor productividad y empleos para generar mayor cantidad de ingresos, o podemos avanzar por una línea de progresividad en tributos. Ahora, sobre la primera entendemos que hay avances. Sobre la siguiente, por ejemplo, usted lo ha dicho, tributos al impuesto de patrimonio, herencia y otros bienes del gran capital, ¿qué se va a hacer? Porque la presidencia tiene iniciativa de ley. Sí, bueno, en este punto yo no quisiera externar una opinión, dejo la responsabilidad del Ministerio de Finanzas, que es el competente, pero obviamente como gobierno sí estamos comprometidos a mejorar la progresividad en la recaudación. Creo que esto sí es muy importante. Y ahora ya los detalles específicos, pues digamos no lo pudiera yo pues dar ahorita una opinión, pero creo yo necesario también continuar con la eliminación de la evasión y la elusión fiscal.
Excelente, presidente, ha quedado muy claro sus intervenciones. También nos ha aportado datos relevantes sobre el desempeño del gobierno durante este primer año. Quiero agradecerle su tiempo con TVX. Bueno, pues primero, pues muchas gracias y feliz noche al pueblo salvadoreño. Excelente, gracias a ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Les recuerdo que nosotros estaremos evaluando más aspectos del gobierno. Mañana hablamos sobre educación. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias.